Bendiciones, qué bueno otra vez compartir por este medio un tiempo muy especial como es el de nuestro aniversario. Este año vamos a vivir comprometidos con nuestra generación, ese es el lema, y está basado en el Salmo 145:4 que dice: todas las generaciones celebrarán tus obras y darán a conocer tus grandes proezas. Sabes que nosotros tenemos un compromiso generacional de acuerdo a nuestro alcance. Estamos hablando del tiempo y del espacio, ¿verdad? Pero Dios se ocupa de todas las generaciones, eso es lo que dice la palabra. Así que nosotros expresamos su grandeza a través de la vida de Cristo y la damos a conocer a nuestros hijos, los hijos biológicos, los adoptivos, los espirituales, ¿sí? Como iglesia de Dios, como casa de Dios, ¿sí? Entonces, esta proeza maravillosa que Dios hizo, que es la que nosotros expresamos día a día, es la más grande que pudo haber existido para esta tierra y por toda la eternidad, que es el amor del Padre expresado en su Hijo Jesucristo cuando lo mandó a este mundo para que sean salvas todas las generaciones, ¿sí? Así que en este año auguramos un año de mayor entendimiento en la expresión de la vida de Cristo en nosotros hacia nuestras generaciones, ¿sí? Porque la verdad es que nuestra responsabilidad es darle a conocer a Él y que puedan vivir su vida, ¿sí? Ese es nuestro compromiso de este año y te invitamos a expresarlo diariamente y, como dice la palabra, para que conozcan al Dios de nuestros padres y al Dios nuestro y de nuestros hijos. Muy bien, me sumo a este saludo en primer lugar. Feliz aniversario para los de la casa y para aquellos que en alguna oportunidad seguramente también nos van a mirar. Bueno, realmente estamos muy agradecidos a Dios por un año más y comenzamos una etapa nueva y bueno, va a ser nuestra responsabilidad hacia nuestras generaciones o a los que nos siguen, y está bueno, es un desafío, ¿verdad? Es un desafío como iglesia, como hijo, es un desafío como padres, nosotros, dejando una buena generación comprometida con el Señor, por supuesto, ¿no? Así que bueno, estamos muy bendecidos por el Señor, y a mí me toca una parte muy importante, yo siempre lo digo, para mí es un halago, es un honor, una honra, de poder presentar al apóstol en este día. Él nos va a traer la palabra del Señor. Por supuesto, no va a venir de viaje, pero sí comprometido desde aquel lugar de La Plata, trayendo un mensaje, la palabra del Señor en este 9º aniversario que tenemos. Así que, apóstol, desde ya muchísimas gracias por estar siempre y acompañarnos en este aniversario y el compromiso de traernos la palabra del Señor. Así que aquí estamos, con nuestros oídos bien dispuestos para oír la palabra del Señor. Así que, adelante, apóstol. Buen y bendecido día, queridos hermanos de la filial Nuevo Comienzo. Me adhiero en este aniversario a todos ustedes, anhelando que la gracia del Señor se multiplique día a día con ustedes y junto a sus pastores Mario y Graciela, todos ustedes puedan cumplir el propósito para el cual Dios los ha llamado. Es un tiempo de mucho desafío y en ese desafío nosotros estamos trabajando entendiendo la estación en la que estamos viviendo. Así va a ser entonces la tónica de este mensaje que tengo para todos ustedes y podamos escuchar con atención y traiga ese fruto para el cual esta palabra hoy será soltada para cada uno de ustedes. Gracias a Dios. El Salmo 145, versículo 4, en la Nueva Traducción Viviente dice así: que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Vemos acá la palabra generación, pero también quiero leer este mismo versículo en otras versiones. En la Reina Valera,
que es habitual entre nosotros, dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la Nueva Versión Internacional afirma así: cada generación celebrará tus obras y proclamará tus fuerzas. En la Biblia de la traducción del lenguaje actual nos dice así: nosotros hablaremos del poder, belleza y majestad de tus hechos maravillosos. Yo pensaré mucho en ellos y los daré a conocer a mis propios hijos. En la Biblia del Oso dice así: generación a generación narrará tus obras y anunciarán tus valentías. Y por último, en la Biblia Dios habla hoy, este versículo dice: de padres a hijos se alabarán tus obras y se anunciarán tus hechos poderosos. La lectura comparativa de las distintas traducciones de este Salmo 145, versículo 4, nos está mostrando esta palabra, generación: padres, hijos, padres, y dar a conocer. Por eso es que quiero hablarles hoy de cómo Dios está hablando a través de generación, y esta generación que origina otras generaciones es lo que el Señor también ha planeado en esta estación apostólica que estamos viviendo, donde el espíritu de la paternidad y la relación entre padres e hijos, hijos y padres, es la constante del Espíritu Santo para este tiempo. Definimos generación como toda la gente que nace y vive al mismo tiempo, considerada en forma colectiva. También es el promedio de 20 a 30 años durante el cual los niños nacen, crecen, se hacen adultos y comienzan a tener hijos. Desde la terminología de parentesco, generación significa un término estructural que designa la relación entre padre e hijos. Etimológicamente, generación viene de la palabra engendrar. Generación, como en el grupo de las ciencias sociales, significa el grupo de individuos que nacen y viven más o menos en un mismo tiempo, la mayoría de los cuales aproximadamente tienen la misma edad, tienen las mismas ideas, los mismos problemas y las mismas actitudes. Y entonces, desde este punto de vista de la perspectiva de las ciencias sociales, hoy sabemos que es muy común conocer las generaciones que nos llevan, o cómo se llaman, desde los años 1930 hasta el día de hoy. Tenemos la generación silenciosa, la generación tradicional que abarca los años 30 hasta el 45, que fue el tiempo que se vivieron entre las guerras. Las personas de esta generación son austeras, son muy leales a sus autoridades superiores y son personas que se han habituado a trabajar en forma muy dura. Después, la generación de los baby boomer, que es la generación que nació después de la Segunda Guerra Mundial, años 46 hasta el año 64, donde hubo una explosión de natalidad después de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue una época que vivieron de libertad y de paz, constituyendo personas ambiciosas para lograr efectos personales y también laborales. Luego, las ciencias sociales reconocen la generación X, que abarca los años 65 hasta 1980, donde las tasas de natalidad cayeron y donde la tecnología analógica evoluciona hacia la digitalización. Son personas inconformistas y son obsesivos por el éxito. Después tenemos la famosa generación de los millennials, año 1981 hasta 1996, que fueron los comienzos de la Internet y de la digitalización. Y son jóvenes que son de características intransigentes. La generación Z es la que continúa de los años 97 hasta el 2012, que ya es una infancia ligada a la Internet y cuya característica, así en forma general, que son bastante irreverentes. Y la generación alfa, desde el año 2013 hasta la actualidad, son
conocido por ser digitales al 100%. Ahí nosotros podemos ver a nuestros niños, prácticamente viven con el celular, permanentemente están en esa postura, ¿no? Entonces, vemos que tiene que haber, de acuerdo al Salmo que leímos en forma inicial, un compromiso con nuestra generación. Y hoy la Iglesia vive un tiempo apostólico y profético, donde tenemos que estar comprometidos con el desarrollo de una paternidad que represente la relación de padres a hijos y de hijos a padres. El formato de hijo es lo que Dios necesita para mostrar su paternidad. Nosotros vamos a ver a través de las Escrituras que Él tiene un lugar de excelencia, nuestro Dios, funcionando y presentándose como Padre, ¿sí? Entonces Jesús, cuando establece en el Sermón del Monte todas aquellas premisas que podríamos decir son la constitución del reino aquí en la tierra, en el capítulo 6, versículo 4, les enseña a orar. Y el formato de esta oración tiene un encabezado con mucho significado y nos está enseñando cómo tenemos que dirigirnos a Dios. Y Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Prestemos atención que Él dice Padre nuestro, no dice Padre mío. Es decir, que Él ahora se está presentando como hermano mayor. Jesús vino a establecer un reino de hijos donde el que gobierna es nuestro Dios Padre. Y Él se va a comportar en forma coherente, precisa. Por eso, lo que nosotros tenemos que mirar en el aprendizaje de la paternidad y la cultura padre-hijo, que también tenemos que funcionar con precisión, teniendo claro lo que Dios está estableciendo. Ahora bien, si estamos estableciendo una cultura de paternidad, va a presentarse la cultura también de la orfandad, que la tierra sufrió a causa de la desobediencia de un hijo, Adán. Y esta cultura de hijo, la que vino a establecer nuestro Señor Jesús, vino a restablecer aquella cultura que se había perdido, para que se manifiesten los hijos maduros. Y así entendemos por qué Pablo en el capítulo 8, versículo 19 de Romanos, él dice así, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, la creación está esperando la manifestación de los hijos maduros, los hijos que han crecido y desarrollado en esta relación padre-hijo, hijo y padre. Por lo tanto, esto implica que nosotros tenemos que ser precisos y que por mi estilo de vida yo tengo que manifestar a Dios. Malaquías capítulo 4, versículo 6, dice así, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este es el escenario apostólico y profético en el cual hoy estamos todos nosotros viviendo, porque la función del espíritu de Elías, haciendo referencia a la obra del Espíritu Santo, es revincularnos nuevamente, los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Porque Dios nunca, pero nunca pensó en alejarse del hombre. El pecado fue el que provocó este alejamiento y separación. Por eso debemos, como hijos maduros, buscar siempre revincularnos con nuestro Padre Dios. Como les dije al inicio, el formato de hijo es el medio preciso que Dios tiene para mostrar su naturaleza como Padre en nosotros, su humanidad, sus hijos. Porque, hermanos, sin hijos no hay padre, y sin padre no hay hijos. Y los hijos son los que prueban la paternidad. Decir que soy hijo y nunca acercarme de manera precisa y genuina a mi Padre para abrirle mi corazón, para ser transparente con Él,
para que Él me corrija, para que guíe mis pasos, para que me dé un consejo, es lo mismo que tener un médico de cabecera y nunca ir a consultarlo. Por lo tanto, hermanos, debe estar claro para nosotros que tenemos que dejar de lado todo espíritu de orfandad, que hace que muchos no quieran escuchar lo que se les instruye en su iglesia y desconocen la voz de aquellos que, en base a su funcionamiento en autoridad, están hablando, están instruyendo. Encontramos iglesias preciosas, ministerios preciosos, donde se establece una palabra, y cuando ese espíritu de orfandad es operativo en algunos oyentes, nunca van a escuchar esa voz y nunca van a disfrutar todo lo que tienen en esa congregación. Repito, porque ese espíritu de orfandad lo lleva a un ambiente triste, un ambiente negativo, y por eso nunca están dispuestos a escuchar la voz de aquellos que han sido puestos como padres para guiarlos en aquella congregación. En el libro nosotros encontramos de Jueces que llegó un momento de crisis donde cada uno hacía lo que bien le parecía, Entonces, es como, ¿se acuerdan la canción de Frank Sinatra? Dice, a mi manera. Es decir, a mi manera, cada uno hace lo que bien le parece, es la forma representativa del espíritu de la orfandad. Esto ustedes lo encuentran en Jueces capítulo 2, versículo 10, que me interesa mucho en leerles. Jueces capítulo 2, versículo 10. Escuchen, dice así. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y termina en el capítulo 21, versículo 25, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, que nosotros acá encontramos una ruptura, un quiebre de una generación a otra generación. Por eso el salmo que leímos, el salmo que inicia, ¿no es cierto?, esta prédica, nos está diciendo que de generación a generación, sin interrupción, vamos a estar hablando de los hechos, de las obras maravillosas y la manifestación del poder de Dios. Y como vemos acá, hubo una ruptura. Se cortó la comunicación, se cortó todo aquello que significaba el contacto de una generación a otra. ¿Por qué? Porque ya no había padres. Y entonces al no haber padres, solamente hijos biológicos, no hubo esa intercomunicación generacional. Y entonces se levantó otra generación que no conocía la voz de los padres. Y al no conocer la voz de los padres, no conocían a Dios, no conocían las obras, no podían expresar nada, no podían llevar a cabo nada de lo que Dios había hecho. ¿Sí? Qué importante es entonces que de generación a generación podamos contar los hechos poderosos de Dios. Por eso es muy importante entender este tema de la cultura de paternidad en la que nosotros hoy nos estamos desarrollando, ¿sí? Entonces, la cultura de la orfandad nos lleva a la realidad de que cada uno hace lo que quiere, lo que le parece, ¿sí? Pero no es así lo que Dios quiere para este tiempo, ¿sí? ¿De qué sirve decir que soy hijo si cuando mi padre me quiere corregir, me quiere dar alguna palabra para poder subsanar algún problema en mi vida, corregirme, y las reacciones a veces son ponernos a gritar, a defendernos, a llorar o a victimizarnos, o muchas veces hasta tratando de explicar nuestro fracaso? Un hijo espiritual maduro siempre responde, sí papá, lo voy a hacer, te escuché, voy a cambiar, ¿sí? Hermanos, no hay forma de ocultar nuestra inmadurez y nuestra falta de frutos.
Y si vamos a la realidad de padres con hijos pequeñitos, hermanos, no podemos ocultar nuestros pañales sucios, no podemos mitigar el olor, o no podemos ocultar cuando la nariz está sucia. El padre necesita solucionar esto. Entonces necesitamos a los padres, porque los padres nos habrán de advertir, nos habrán de corregir y llevarán todas aquellas palabras y consejos que van a permitir quitar toda aquella inmadurez. Y cuando ya crecidos nos van a decir, hasta aquí tu carnalidad, hasta aquí aún tus caprichos religiosos. Por eso los inmaduros no aceptan la voz de padres, pero los maduros siempre están esperando, sin victimizarse y con una disposición, escuchar esa palabra correctora de un padre y tener ese espíritu precioso para decirle, sí papá, así lo voy a hacer. Hermanos, Dios como Padre está lleno de intensidad para recuperar a todos aquellos hijos que se han perdido. Y Él por eso envió a su Hijo para que en la cruz y a través de su sacrificio poder revincularnos nuevamente con Él. Y entonces sí nos restituye en la posición de gobierno que había perdido Adán, conforme a aquel mandato que Dios nos dejó en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28, que yo quiero recordarles lo que allí dice. Es el mandato original que Dios les deja a sus hijos para que en su madurez ellos comiencen a desarrollar una función de gobierno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgad, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta es la tarea de gobierno que Dios estableció en su diseño para el hombre, para que él gobierne. Que como bien les dije recién, nuestro Adán, primer hombre, él falló, pecó, se alejó de Dios y perdió la legitimidad que Dios le había dado. Por eso la cruz viene a restablecer esa legitimidad perdida a los hijos que han aceptado ahora el sacrificio de Cristo y hemos sido adoptados nuevamente como hijos de parte del Padre Dios. ¿Sí? Jesucristo entonces nos restituyó en esa legitimidad que habíamos perdido, legitimidad de hijos. Porque la cruz es la expresión de un Padre amoroso en favor de nosotros como hijos. Como bien les dije, Dios no quiere guardarse nada con tal de recuperar a sus hijos. La cruz no mostró el amor por Jesús. La cruz mostró el amor de Dios por cada uno de nosotros. El Padre Dios entonces no acepta dejar perdido a sus hijos. Un padre, conocemos, debe traer provisión, educación, corrección, protección y nos impronta para ser personas de bien. En el proceso de madurez en el cual todos nos vamos desarrollando como hijos, vamos entonces desarrollando el carácter que nuestro Padre nos está improntando. Porque en esta estación apostólica necesitamos ser padres con precisión. Como es Dios, así tenemos que ser nosotros. Debemos en este mundo presentarnos como Dios quiere que nos presentemos. Debemos entonces imitarlo en santidad, en bondad, en amor, en misericordia.
porque como recién les dijimos en Génesis 1:26, Él nos dejó en nosotros la semilla de su imagen y semejanza que tenemos que desarrollar en nuestra paternidad. Hoy Dios está llamando a padres, porque la meta es formar hijos y que estos hijos sean formados ahora en un modelo, en el modelo de Cristo, en el estándar de Cristo. Por eso, conforme a Cristo, debemos ser hijos precisos. Y anoten esta frase que tengo aquí para leerles. El verdadero desafío es ser un verdadero hijo para ser un buen padre para la próxima generación. Un hijo verdadero representa siempre al padre con precisión, como vengo insistiendo, porque él va a responder y hacer lo que el padre le dice. Discierne lo que el padre siente, quiere, prioriza, ama, y por eso ama y honra a su padre. Y extiende la cultura de la casa por medio de convertirse él mismo de un hijo a ser ahora un padre, y que le va a permitir a engendrar a otros hijos, y entonces le va dando continuidad a la familia y a esta cultura de paternidad e hijos. La relación de padre e hijo funciona en forma precisa. Ustedes deben prestar atención que yo estoy hablando de una palabra de precisión. En la cultura apostólica, todas las cosas tenemos que hacerla en forma precisa, no ambigua. Tiene que estar muy claro todos nuestros objetivos, y nuestro lenguaje debe expresar la seguridad de esa revelación que Dios ha traído a todos nosotros. Cuando nosotros edificamos una relación de intimidad con el Padre, nos va a permitir entonces comenzar a desarrollar esta precisión. Y debemos entonces preguntarnos si a través del Padre podemos escuchar la voz de Dios. Preguntémonos si a través de nuestro Padre espiritual escuchamos la voz de Dios. Es decir, la voz en la voz. La voz del Padre en la voz de Dios. Ese líder entonces nos estará conectando con lo celestial. Este es el desafío que todo padre espiritual debe tener para sus hijos espirituales y maduros. Traer de lo celestial al corazón de los hijos la voz del Padre que ha escuchado la voz del Padre Dios. Los discípulos no eran meramente seguidores. La palabra discípulo también tiene que ver con disciplina. Por lo tanto, el discípulo recibe disciplina. Es igual que un hijo. Pero yo no puedo discipular a un hijo extraño y mucho menos al hijo de un vecino. Yo debo aprender a discipular, corregir, disciplinar a quienes son mis hijos. Jesús también fue un padre para sus discípulos. Él les dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. San Juan capítulo 14, versículo 18 dice así. No os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Y en el capítulo 16, Él está diciendo que iba a enviar el Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús, el hermano mayor, se está comportando como un padre, atendiendo a sus discípulos para decirle, no van a quedar huérfanos, no habrá cultura de huérfanos, ustedes siempre estarán cubiertos, siempre estará la voz del Padre. Ahora el Espíritu Santo les va a recordar todo lo que yo les he enseñado y por lo tanto ustedes crecerán y llegarán a ser hijos maduros. Y todos conocemos a través de la historia bíblica cómo estos hombres se transformaron en esos hijos maduros que cumplieron la misión aquí en la tierra y permitieron entonces que de generación a generación la palabra que desde el principio el Padre a través de Jesucristo había improntado en ellos fue conocida de generación a generación. Y hoy nosotros somos el legado de aquellos discípulos que un día formó Jesús.
Gracias y gloria a nuestro Señor Jesús. Entonces, tiene que haber, hermanos, ahora en forma práctica, una verdadera vinculación entre el Padre y un hijo espiritual, donde no tiene que haber envidias ni celos entre ellos, y nunca deben compararse, ¿sí? Es decir, que un hijo tiene que aprender a amar, respetar y escuchar a su padre y nunca pensar en compararse, voy a ser mejor que este, lo voy a superar. De ninguna manera. Todo lo que el Padre logra, todo aquello que forma parte de su historia y de su bagaje espiritual, todo eso es parte ahora del acervo familiar, es parte de toda aquella riqueza que ahora los hijos espirituales también pueden disfrutar. Por eso es que toda la energía que Jesús necesitó fue simplemente recibir la luz del Padre para entonces brillar. Y esto es también lo que nosotros necesitamos, recibir esa luz del Espíritu, esa luz que viene a través de la palabra, para que podamos entonces brillar como hijos maduros. Ahora, hay un hecho desgraciado en el libro de Números, capítulo 16, versículo 3, que quiero recordarles. Números 16, versículo 3, que es la rebelión de Coré. Y dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Esto era la rebelión de hijos malos, hijos que pretendieron ocupar el lugar que no les correspondía. Coré, representando a toda una generación de rebeldes, él quiso equipararse y ocupar el lugar de Moisés. Él quería tener el mismo rango de autoridad y también de unción de Moisés. Y todos conocemos la historia. Dios jamás va a permitir tal cosa. Dios provocó el castigo y la disciplina sobre este hombre y toda la generación que lo acompañó, y todos ellos murieron, ¿sí? Por lo tanto, nunca un hijo debe tener un espíritu de rebelión y de competencia o de envidia o de celo para querer ser al Padre a través de ese mecanismo equivocado. Hermanos, todos somos iguales ante Dios, pero todos tenemos funciones diferentes y todos nos complementamos. Por eso en 1 Corintios capítulo 12, versículo 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Porque el espíritu competitivo siempre contamina el ambiente. Y tenemos que aprender que en este tiempo, esta estación apostólica, siempre tiene que haber una interdependencia, una complementariedad entre nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, afirma así. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Sean todos de un mismo sentir. Y no es una cuestión de sentimiento. Cuando uno compara este versículo con distintas versiones, como yo hice al principio con el Salmo, vamos a encontrar que en muchas traducciones es más precisa y dice que seamos de una misma mentalidad. Porque sí, no es un tema de sentimiento, es un tema de mentalidad. Por lo tanto, tenemos que aprender a tener la misma mentalidad que tiene nuestro Padre espiritual. Por ejemplo, todos conocemos a Timoteo. Timoteo era de la misma mentalidad que su padre espiritual, Pablo. Entonces, él nos enseña cómo ser uno con el Padre espiritual, como también lo fue Jesús con el Padre celestial. Lo que hace y habla el Padre celestial
es lo que Jesús hacía y hablaba. Y nos está enseñando entonces a nosotros ese modelo, que nuestro Padre nos habla, hace, y nosotros tenemos que aprender a escuchar y hablar y hacer lo que nuestro Padre nos está enseñando. Les dejo como mención otros pasajes donde habla también de ser de una misma mentalidad. Filipenses capítulo 4, versículo 2, en 2 de Corintios capítulo 13, verso 11, y en Romanos capítulo 5, versículo 5. Es decir, tener una misma mentalidad y actitud. Un padre enseña, lidera, anima, corrige, circuncida, es decir, corta carnalidad y establece. Y con amor él da libertad y autonomía a sus hijos espirituales. Y entonces el hijo responde, obedece, valora, honra y expande el espíritu y cultura de una casa en forma precisa, en forma eficaz. Así un hijo puede entonces entrar en pacto con su padre. Con la misma pasión que tuvo Cristo, nosotros tenemos que levantar hoy, hermanos, una generación de hijos maduros. Todos, pero todos tenemos necesidad de paternidad. Desde que Dios creó al hombre, Él siempre pensó en un hijo. Es tiempo entonces de sanar todas esas heridas que nos han separado y poder entonces dimensionarnos en lo que Dios quiere para este tiempo. Y en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces nosotros acá encontramos dos tiempos. El tiempo del antiguo pacto, donde Dios hablaba de una manera. Dios le hablaba a los profetas y los profetas le hablaban al pueblo. Pero después vino otro tiempo en el cual Dios ya habla a través del Hijo. Y el Hijo, nuestro Jesús como Padre, nos habla a nosotros. Hoy es el tiempo entonces de escuchar la voz de nuestros padres espirituales, de los padres que reciben instrucción precisa de lo celestial de Dios para enseñarnos a nosotros, hijos espirituales, a ser como nuestro Padre celestial. Es decir, que hoy esta palabra nos está llevando que tiene que haber una dimensión y una atmósfera de hijos, porque Dios tiene imagen de hijo a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios necesita hijos, que nosotros descubramos y vivamos una paternidad que transforme vida y entonces formemos generaciones que hablen y proclamen los hechos y el poder de Dios. Que esta palabra entonces nos pueda despertar, estimular y activar para entrar en esa cultura de paternidad. Padres a hijos, hijos a padres. Y que nos permita entonces hoy que a través de hijos que han crecido y que son maduros y que han escuchado a sus padres espirituales, han sido formados, han sido establecidos, estos hijos también se transformen en padres y esto nos permitirá tener esa continuidad generacional que permitirá hacer conocer el poder, la manifestación de Dios, la palabra, la voz de Dios y los hechos poderosos de nuestro Dios. Esta es la palabra para este tiempo. Amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por este tiempo nuevo que nos estás dando, que nos estás hablando y nos estás enseñando, que estás restableciendo esa cultura del Padre al Hijo y del Hijo hacia el Padre. Esa revinculación, Señor, que aún muchas veces fue quebrada por el legalismo religioso, donde había jefes, donde había caudillos y había súbditos que solamente obedecían porque así había que hacerlo. Pero hoy, Señor, nos está enseñando con precisión una etapa, una temporada nueva, donde hay una vinculación de padres espirituales
que tienen la palabra de lo celestial, que transmiten la voz de Dios, que forman, que corrigen, que sanan y que circuncidan aún la carnalidad de los hijos para que esos hijos puedan ser padres de próximas generaciones donde tu palabra, tu verdad, tus hechos poderosos serán conocidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como un río que desborda en mi interior, tu vida incontenible en mí. Como un río que desborda en mi interior, tu vida incontenible. En ti no hay limitaciones, en ti tu vida fluye, tu vida crece, tu vida corre como un río en mi interior. Como un río que desborda en mi interior, tu vida incontenible en mí. Como un río que desborda en mi interior, tu vida incontenible. En mí no hay limitaciones, en ti no hay limitaciones, en ti tu vida
fluye.